Ok, bueno, muy buenos días. El día de hoy se va a dar el tema de neumoconiosis por mi persona, Alejandra Paguada, R2, y mi clase fue supervisada por la doctora Mariana Gómez, R4. Bueno, para empezar, neumoconiosis es un tema que ya se ve desde hace mucho tiempo. O sea, más bien, actualmente las literaturas o artículos son pocos los que hay en la literatura. Entonces, sí se me hizo como un poquito difícil. Era más que todo de libros antiguos de neumología o porque no hay tanta actualizaciones de este tema. Como una breve introducción, la neumoconiosis es una enfermedad pulmonar intersticial causada por la inhalación y retención de partículas inorgánicas como silice, asbesto y polvo de carbón. Solo recordando que un poquito ya de neumología, de las enfermedades que hay, tanto enfermedades obstructivas como enfermedades restrictivas. Las obstructivas tenemos el asma, el enfisema, la bronquitis crónica, y ya las restrictivas, pues también las podemos dividir en enfermedades parenquimales y extraparenquimales. Las parenquimales son todas las que afectan el intersticio o el parénquima pulmonar, ya sea por una fibrosis, como es en este caso la neumoconiosis. Y las extraparenquimales, pues son ya enfermedades, como dice, extra al parénquima, ya sea de la caja torácica, de alguna escoliosis que esté afectando eh, justamente eso. Entonces, la neumoconiosis, a pesar de las medidas preventivas, sigue siendo una preocupación de salud ocupacional global, especialmente en esos países de desarrollo y sectores industriales emergentes. Si bien ya hay países que regulan más eso de la protección de los trabajadores que están expuestos a este tipo de materiales, hay ciertos países que ya regulan mejor esto, pero ya los países en vías de desarrollo, pues no está muy regularizado esto y se siguen viendo casos en estos, especialmente en estos países. Como una definición, es una enfermedad pulmonar ocupacional, o sea, está directamente ligada con el trabajo. Tenemos el trabajo, la exposición y la enfermedad. Entonces, justamente tiene que ir relacionado que la persona esté expuesta a este material para que pueda ocurrir la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque es causada por la inhalación y asimismo la retención de partículas de polvo en los pulmones. Hay un daño pulmonar irreversible con una discapacidad física progresiva. Decía las literaturas que esta es una enfermedad que una vez que se instala es progresiva, dependiendo como el tiempo de la evolución que se va a dar, depende también mucho el tiempo que la persona se expuso a ese material. Se puede dividir en dos tipos. La neumoconiosis causada la neumoconiosis se puede dividir en dos tipos, la causada por polvo mineral fibroso y neumoconiosis causada por polvo mineral no fibroso. Y dentro de las principales neumoconiosis tenemos a la asbestosis, silicosis y neumoconiosis de los trabajadores del carbón. También está la beriliosis, porque hay un montón de neumoconiosis. Dependiendo el material al que se exponga, pues así lleva su nombre la enfermedad. Entonces, pues como les decía, las neumoconiosis de los trabajadores del carbón, aquí vemos son las personas que trabajan en los mineros, con minerales y están expuestos a este tipo, o fabricantes de piedra artificial que están expuestos al compuesto de silicio, que es lo que provoca la silicosis. Bueno, ya hablando un poco de epidemiología en México, sigue siendo una enfermedad ocupacional relevante en México, especialmente en estados con intensa actividad industrial. Dentro de los estados más afectados que encontré fueron Coahuila, Zacatecas e Hidalgo, que son los estados que presentan las más altas tasas de los casos en las industrias, tanto como la minería y la fabricación de cemento blanco. ¿Cuáles son los sectores que están en riesgo? Todo lo que tiene que ver con la construcción, todo lo que tiene que ver con los trabajadores que trabajan en la fabricación de cemento o todos los que están expuestos a sílice y asbesto.
¿Y cuáles son algunos de los factores contribuyentes? Pues la falta de implementación de medidas de seguridad adecuada, o sea, que no tengan, por ejemplo, las mascarillas adecuadas para tratar de no inhalar tanto el material al que están expuestos, o que tengan una exposición prolongada. Hay personas que se dedican a trabajar toda su vida en eso, 10, 20 años en construcción, entonces están expuestos constantemente pues al polvo inorgánico. Y como les decía, también las deficiencias en la vigilancia epidemiológica, pues porque esto debería de estar más regularizado por, por epidemiología o por las instituciones de cada país o cada ciudad. Los reportes nacionales de salud dicen que el 90% son ocupacionales, o sea, se atribuye al factor del trabajo y que hay un incremento de neumoconiosis en los últimos años. Hay una mejoría de medidas de prevención limitando la exposición laboral. Ya hablando un poco así de epidemiología en el mundo, en el 2021 la neumoconiosis causó 21.488 muertes en todo el mundo. Decía ahí que China es uno de los países con más tasas altas de neumoconiosis. Sabemos que también es uno de los países con más altas tasas de habitantes. Entonces, China en el 2019 sufrió la mayor pérdida de salud del mundo por neumoconiosis, lo que representa 2/3 de la pérdida de salud mundial por esta enfermedad. Pues la incidencia es heterogénea de acuerdo a la exposición y los factores de riesgo en regiones geográficas. Esta enfermedad pues se da más que todo en hombres que en mujeres, pues porque sabemos que los hombres son los que trabajan en este tipo de trabajos. Y el pico de incidencia se vio que se encontraban más entre los 65 a los 69 años. Bueno, aquí podemos ver que dentro de las neumoconiosis, la más común es la silicosis, que está representada en el azul, seguida por la asbestosis, que es la que está representada en rojo, y de aquí pues en Asia Central, en eh, en Latinoamérica Central, y pues ahí por regiones. Pero siempre la que prevalece son las silicosis en todo el mundo, como la de mayor número, o la más común, pues. Bueno, como les comentaba, también se clasifica según el tipo de polvo inhalado, o sea, hay varias. Si el tipo de polvo que se inhala es silicio, se le llama silicosis. Asbesto, asbestosis. Carbón, pues la neumoconiosis del trabajador del carbón. Berilio, beriliosis y estaño, estanosis. Estas pues son como de las más conocidas, pero hay, como les digo, mucho más. Entonces, al final, todas las neumoconiosis, tanto la silicosis, asbestosis, beriliosis y metales pesados y aluminio, lo que van a llevar es a una fibrosis pulmonar difusa. O sea, todos caen en eso. En síntomas como generales, decía que pues una persona con una neumoconiosis iba a tener síntomas respiratorios, así que se podía confundir con cualquier otra enfermedad respiratoria, que era la disnea, la tos, la expectoración, que eso pues se inhalaban las partículas de polvo, nos daba la sintomatología, eso nos podía llegar a una complicación, por ejemplo, la silicosis se puede complicar con una tuberculosis pulmonar y eso al final pues nos lleva a una falla pulmonar o respiratoria, una falla de insuficiencia respiratoria y por eso los pacientes fallecen. Bueno, en general, así como una manera general, pues cómo hacen el diagnóstico de neumoconiosis, pues se pueden hacer, como les decía, es una enfermedad más que todo restrictiva, entonces podemos utilizar las pruebas de función pulmonar y también podemos utilizar la radiografía y si tenemos tomografía, pues nos podemos apoyar para ver mejor para dilucidar más el tipo de imagen que se ve, porque cada una pues tiene como sus características. Y pues en algunos casos sí es necesario para comprobar tomar la biopsia de pulmonar. Todo esto más lo importante que es el antecedente laboral. O sea, nosotros es importante que cuando estemos haciendo la historia clínica le preguntemos a ellos en qué tipo de trabajo hace o qué tipo de trabajo se dedica. Porque cuando hay sospecha, hay clínica y tenemos antecedente laboral, pues entonces podemos llegar mucho más fácil al diagnóstico. Pero sí es importante indagar en esa parte. Y pues la clínica. Ah,
Hay una clasificación internacional de radiografías de neumoconiosis de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que este es un sistema estandarizado para clasificar radiografías de tórax en pacientes con neumoconiosis. Pues aquí solo se los puse para que más o menos la conozcan, que ellos se basan como en tres parámetros. El formato con el tamaño y les dan letras, las zonas, que dónde están ubicados, si es en derecho, izquierdo, superior, intermedia, y la abundancia, dependiendo de cuántas lesiones se encuentren. Entonces, según eso, ellos pues dan como una puntuación para poderlas clasificar. Ok, comenzando ya con la silicosis. ¿Mm? Aquí tienes. Gracias. Ok, comenzando ya con la primera neumoconiosis, es la silicosis. Esta se da por la inhalación de partículas de dióxido de silicón. Es la forma de sílica cristalina, pues el material. Está presente tanto en cuarzos, arenilla o tridimita, que es la cristobalita, que esta es la forma más fibrogénica de la silicosis o del dióxido de silicón. Ok, también quienes están expuestos, los pacientes que trabajan con kaolinita, que son todos los que vienen en las vajillas de porcelana, también los de silicato de magnesio, que estos se encuentran en productos farmacéuticos, en maquillaje, entonces todas las personas que trabajan en este tipo de empresas, pues están expuestos a silicosis. O los silicatos de aluminio magnesio, que son los que trabajan con piedras artificiales. O los silicatos amorfos, que son todas esas personas que trabajan con vidrio y biogénica. Bueno, hablando un poquito de la fisiopatología, es un poco como compleja, pero al final lo que va a ocurrir son efectos y tenemos los estornudos, la tos, que hacen que esas partículas no se vayan hasta nuestros alvéolos o a nuestros pulmones. Pero cuando hay partículas que son pequeñas, incluso decía de 0.5 a 5 micras, esto ya determina que esa partícula pueda pasar adentro de nuestros pulmones y alojarse ahí, causar las reacciones inflamatorias y luego darnos la enfermedad. Dentro de la morfología que más causa daño es el alfa cuarzo. También la toxicidad depende del polimorfismo, de la porosidad y de la superficie del material. Entonces, bueno, es que hay como varias teorías o varias cosas, pero una de las que mencionaba es la teoría inmunitaria, que es la más aceptada, pero tampoco esclarece como de tanto el proceso. Entonces, esta hablaba que las partículas de silicio serían fagocitados por los macrófagos alveolares. Estos estimulan a otros macrófagos y son atrapados en una red de tejido de reticulina. Son las células fibrogénicas que lo que al final llegan a hacer es una coleginización y alinización del tejido pulmonar. O sea, aumentan los fibroblastos, aumenta la vía del colágeno. Al final lo que pasa es que se secuestran linfocitos y se forma un nódulo silicótico, que es la reacción fibronodular. Entonces, esta reacción está compuesta por macrófagos y por linfocitos en toda la periferia, que es lo que se observa en la biopsia, cuando se le hace una biopsia a estos pacientes. Entonces, la silicosis era considerada antes de larga latencia. Se decía que tenía que estar el paciente o el trabajador de lo que hacía más de 20 años para que se pudiera dar, pero se encontraron otras enfermedades o otra forma que se ocupaba menos tiempo de exposición y aún así se producía la enfermedad. De acuerdo a la exposición, es menor latencia. Y la clasificación, pues, hablaba de que era aguda, acelerada y crónica. Y había otra clasificación de la CDC
que decía que era aguda y nodular, que son las formas aceleradas y crónicas. Pero pues como que esta clasificación causaba un poco de confusión y al final igual se dejó en aguda, acelerada y crónica. Doc, si hay algo que quiera agregar. Sí, de hecho, Ujú. que la presentación Vale. Ok, bueno, entonces empezamos con la silicosis aguda. Aquí lo que hay es una proteinosis alveolar primaria. Esta puede ser de semanas a años de exposición, pero a altas concentraciones, o sea, que estén expuestos a una alta concentración para producir la enfermedad. Como les decía, hay una respuesta pulmonar a las partículas inorgánicas. ¿En quién los vamos a observar? En las personas que trabajan con lápidas o los lapidarios, trabajadores de ladrillos, trabajadores del cuarzo, trabajadores del cemento y los que trabajan con piedras artificiales. Clínica les dije que daba generalmente una clínica respiratoria, disnea, tos y expectoración. También podían encontrarse opresión, dolor pleurítico, fiebre, cefalea, pérdida de peso no intencionada y en algunos pacientes pues se encontraba hipoxemia que es frecuente. El diagnóstico pues no hay algo como específico, pero decía que se podían utilizar los anticuerpos antifactor estimulante de colonia de macrófago y granulocitos por lo mismo que les dije que lo que ocurriera era una proteinosis alveolar autoinmune primaria. Es importante descartar infecciones que puedan mimetizar este cuadro, como VIH. Entonces, se le pide siempre una biometría hemática, una prueba de VIH, un cultivo de esputo, unos anticuerpos para, para Girovechi. Y si les hacíamos pruebas de función pulmonar, como les decía que estas enfermedades más que todo son restrictivas, entonces íbamos a encontrar las pruebas de función pulmonar disminuida, disminución de la FEBC, de la FEB1, disminución del volumen y difusión pulmonar. Estas ya casi no se utilizaban, la pletismografía y la difusión pulmonar. Era más que todo con la disminución de la FBC y la FEB1. Bueno, como diagnóstico también podríamos usar la radiografía y la tomografía. Entonces, en la silicosis es más que todo que lo que vamos a encontrar son en los vértices de los pulmones. Al contrario, con las asbestosis, que esas las encontramos vidrio deslustrado, podemos encontrar un patrón reticular nodular, parailear y el vidrio deslustrado que les decía. Y esto es de acuerdo como a la evolución, pues podemos hacerle una tomografía. Al inicio que lo captamos y le hacemos, si ese paciente no deja su factor de exposición a ese trabajo, pues la enfermedad igualmente va a ir avanzando de una forma más rápida. Entonces le repetimos una tomografía al año y vamos a ver un avance a nivel pulmonar, pues. Ya incluso ya después podemos encontrar datos de atrapamiento aéreo. Pues el pronóstico y el tratamiento, el pronóstico es pobre. Los pacientes pueden llegar a una falla respiratoria crónica, incluso hacer un cor pulmonar y pues ya eso llevarlos a la muerte. Entonces, de las principales cosas, como les digo, es evitar exposición al agente causal. Esta es como la primera medida. Sabemos que ese paciente tiene riesgo y le hacemos algo y lo captamos, entonces es cortar esa exposición. Decían algunos lados que los lavados pulmonares tenían respuesta poco claras, como que se intentaban, pero que pues no dieron mucha utilidad, que incluso tenían complicaciones luego de que se los hacían. Ahora la silicosis crónica, pues como su nombre lo indica, ya es una exposición de mayor tiempo, ya sea de 10 a 30 años.
lo que encontramos son los polvos de cristales de sílice y los síntomas principales igual es la tos y la disnea. Esta se puede subclasificar tanto en silicosis crónica simple o complicada. Y pues ya vemos su radiografía, esos nódulos que se observaban antes como puntitos, pues ya son, ya están muchísimo más grandes. ¿Qué vamos a encontrar entonces? Las opacidades reticulares bilaterales y, como les decía, silicosis. Estos llévenselo como a su casa, predominantemente en lóbulos superiores. Asbestosis predominantemente en base. Un engrosamiento pleural y puede incluso haber derrame pleural. Y dentro de la silicosis crónica también, como les decía, está la complicada. Entonces, según la Organización Internacional de las Enfermedades Ocupacionales, que les dije que es la que utilizaban para la clasificación radiológica, pues ya observamos opacidades grandes y si le hacemos una tomografía, ¿cómo se dice? De alta resolución, pues ya vemos los conglomerados de opacidades con calcificaciones y las fibrosis, que son todas estas que nos marcan la flechita. Igual en la silicosis crónica, la función pulmonar pueden estar normales o al inicio de la enfermedad o anormales. Y el patrón, aquí decía que que se podía encontrar un patrón mixto obstructivo restrictivo, pero más que todo es restrictivo, con una disminución de la FEB1 y FEB1-FEBC. Si le hacemos la biopsia pulmonar, que es lo que le comentaban, es aquí donde vamos a encontrar los nódulos silicóticos y la fibrosis intersticial, que son los macrófagos rodeados de los linfocitos. Pues el tratamiento, más que todo es soporte. Si el paciente fuma, pues decirle que deje de fumar. Oxígeno suplementario no es que mejore el pronóstico, pero pues si ya el paciente lo requiere, pues lo necesitará. Y no hay ningún beneficio clínico con el uso de esteroide en este tipo de pacientes. El pronóstico, como les decía, es pobre. Estos pacientes tienen frecuentes infecciones por bacterias tuberculosas y no tuberculosas. En la silicosis, de hecho, es como la enfermedad de las neumoconiosis que más se asocia a tener tuberculosis. Ahora, vamos con la asbestosis. La asbestosis es una forma de fibrosis pulmonar causada por la inhalación de fibras de asbesto. Entre las ocupaciones que antes se asociaban con asbestosis se incluyen la minería del asbesto, la molienda y el trabajo de los astilleros. Actualmente, la asbestosis se observa principalmente en construcción dedicada al mantenimiento y la remodelación de todos esos edificios antiguos. Pues hay como cierta clasificación del material, se dividen en serpentinas y anfíbolos. Dentro de las serpentinas está el crisolito, que es el asbesto blanco, y dentro de los anfíbolos está la crocidolita, que es el asbesto azul. Son como las variedades. Dentro de ellas tenemos la mosita, la crocidolita, la actinolita. Y de los que se ven que utilizan más o de mayor uso, dentro de las anfíbolicas es la tremolita y dentro de la serpentina es la crocidolita. Son como la clasificación pues ya de las asbestosis. Bueno, el asbesto ha tenido múltiples usos en las últimas décadas, donde se utilizan ya para termorreguladores del calor, losafrenos, pinturas, cementos, y de acuerdo con sus propiedades, pues se dice que tiene flexibilidad, son durables, fuertes, y como les decía, lo utilizan bastante con esas resistencias al calor. O sea, tiene mucha utilidad en la industria, más de 3,000 aplicaciones industriales. Por eso es que todos esos pacientes pues, corren el riesgo de sufrir asbestosis. Ok, dentro de la fisiopatología de la asbestosis, pues lo que vamos a ver son depósitos de esas fibras bifurcadas de las vías aéreas conductivas y alveolares donde son fagocitadas. Comparándola con la silicosis, pues la asbestosis, las partículas en los bronquios son muchísimo más grandes, entonces estas ya no pueden llegar a los espacios alveolares, sino que se depositan en los bronquiolos. Entonces, lo que genera una respuesta inflamatoria
alveolar, y esas fibras, tanto por su tamaño, tienden, como les dije, que eran más grandes, estas tienden a irse a las bases pulmonares. Estas fibras que no son fagocitadas y que son de un mayor tamaño, van migrando del alveolo pues al intersticio. Y en el intersticio, ellas mismas generan reacciones y atraen macrófagos. Los macrófagos vienen y empiezan a liberar citocina, que producen la proliferación de los fibroblastos en tejido fibrótico y fibrina. O sea, a diferencia de silicosis, no se produce el nódulo fibrótico, sino que lo que se produce es una fibrosis irregular en el intersticio. Eso es lo mismo, solo es un esquema que las fibras inhaladas en el alveolo hacen una reacción inflamatoria de daño alveolar epitelial tipo 1, luego hay una proliferación, puede haber una división descontrolada. La asbestosis también era el que más se relacionaba con el mesotelioma, con el cáncer de mesotelioma, por eso aquí en esta parte dice que podría causar una división descontrolada de malignidad y fibrosis, y lo que causa es una peroxidación lipídica, citotoxicidad y aumento en la fibronectina, para al final lo que causa es una fibrosis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues es una fibrosis pulmonar difusa, puede ser una fibrosis pleural localizada por la inhalación aguda crónica de la fibra de asbesto, y es el que mayor riesgo tiene o el que mayor se ha asociado con el mesotelioma. Dentro del cuadro clínico, pues igual, cualquier sintomatología respiratoria, disnea, tos, esputo, sibilancia. En la exploración física podemos encontrar estertores finos en regiones basales, acropaquia, y dentro de la función respiratoria, pues como les mencioné antes, es un patrón restrictivo. Hay una alteración en la difusión y también podría presentar un patrón obstructivo. La tuberculosis no es una complicación notable en asbestosis como se los mencionaba de la silicosis. Entonces, el derrame pleural benigno por asbestosis es la manifestación más precoz de la exposición al asbesto. Es como lo primero que observaríamos. Esto es en una presentación temprana, menos de 5 años de exposición a asbestos, y su prevalencia es del 3 al 14% de acuerdo al nivel de exposición. Puede ser asintomático o si da síntomas puede ser fiebre y dolor pleurítico. En el examen físico puede haber un frote pleural, podemos encontrar leucocitosis y aumento del BCG, y dentro de las características lo podemos encontrar tanto unilaterales, que es de predominio izquierdo, pues por la anatomía, y recurren en el lado opuesto un 30%. Estas resuelven espontáneo. Podemos encontrar líquido pleural exudativo y hemático, predominio de células poli o mononucleares. Podemos encontrar una eosinofilia pleural en más de un 15%, y el diagnóstico de este es de exclusión, pues como les decía, lo importante es la historia a la exposición y la resolución completa a engrosamiento pleural. Como lo podemos ver aquí en la TAC, es esta parte de acá, el derrame. Y hay un engrosamiento de la pleura. La asbestosis. Bueno, ¿cómo vamos a ver la radiografía del tórax? Como un patrón retículo nodular en las bases. Recuerden, silicosis es en los vértices y asbestosis es en bases. Puede ser subpleural, podemos encontrar una silueta cardíaca irregular y hay una pobre definición de diafragma. Y podríamos encontrar al inicio normales en el 10% de los pacientes. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo una radiografía de una mujer asintomática que hace 40 años estuvo expuesta 4 años cosiendo los sacos rotos en donde se transportaba el asbesto. Y podemos observar unas placas pleurales en forma de hoja de roble, que son estas. Y si se le hace la tomografía con ventana de mediastino, también se observan las placas pleurales bilaterales que siguen el contorno de las costillas. Algunas calcificadas. Esta era como típico de asbestosis, las placas que se forman a nivel de la subpleurales, como debajo inmediatamente de la pleura.
Aquí también vemos otras corte axial de tórax. Se observan distintas placas pleurales calcificadas en diferentes territorios. Aquí ya vemos ya una más avanzada que ya prácticamente abarca todo el parénquima. El tratamiento igual es de soporte. Los corticosteroides e inmunosupresores no son efectivos. ¿Qué le vamos a decir al paciente? Igual que si fuma, que deje de fumar, evitar la exposición a asbesto y en caso de requerir oxígeno, pues se le pone oxígeno. Y la última neumoconiosis de las más importantes es la beriliosis, que el berilio es un compuesto gris, ligero y quebradizo. Este generalmente está presente en joyería, también en fabricación de aleaciones y circuitos electrónicos, y la principal exposición son todos estos trabajos en aleaciones de cobre, industria aeroespacial y energía nuclear. Esta es una enfermedad granulomatosa crónica. Los pacientes se pueden exponer al humo, al polvo del berilio o al berilio líquido. Existe también aguda y crónica. La beriliosis aguda es más rara que la crónica, y la exposición al berilio nos va a causar una sensibilización inmunológica con una formación de granulomas y puede haber una susceptibilidad genética. El 16% de las personas están expuestas. Dentro de la clínica, esto hay algo que cambia de las demás, porque aquí podemos encontrar lesiones extrapulmonares, sobre todo en piel, que es la más frecuente, y podemos incluso encontrar granulomas en hígado e hipercalcemia, aparte de toda la sintomatología pues, respiratoria. La radiografía de tórax podemos encontrar una fibrosis o opacidades reticulonodulares, pariliares y apicales, y ya en formas avanzadas podemos incluso encontrar ya una panalización, como vemos, y unas adenomegalias ciliares y mediastinales. En la tomografía podemos encontrar nodulaciones parenquimatosas, vidrio despulido en un 32%, podemos encontrar la panalización, un engrosamiento de la pared bronquial y una linfadenopatía en un 39%. El diagnóstico, pues, igual, por clínica, disnea progresiva, tos, fiebre, pérdida de peso, antecedente de exposición, evidencia de radiográfica y las pruebas de funcionamiento, pruebas de función respiratoria con un patrón restrictivo, y cuando se le hace la biopsia, pues, están los granulomas no calcificantes. El tratamiento, esta era la única excepción que encontré que decía que los esteroides le podrían ayudar, a las demás no. Entonces, en beriliosis, podríamos usar un esteroide por algún tiempo prolongado, ya sea prednisona y luego reducción. Y oxígeno igual se ocupa. Y el seguimiento es anual. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. La situación que pusiste si quieres verlo, está bien, pero es de poca utilidad para serio. Además de que es un red necesario, o sea, cuando ustedes se encuentran es una guía con unas 30 páginas y todo distintos pasos y 47. Así que ves que esto y es algo que solamente sucede en el entonces, sí es como que la función existe, pero no es. Sí, por eso no entremos. Internet, sí. Y se puede estar y ¿Me puedo salir ya, Brian? Sí, o sea, Es de que hecho, no. si te deja salir, ya puedes. la verdad es que silicosis es una enfermedad que quieran o no, si se ve prácticamente. No conozco muy bien aquí qué tanto tengan de prevención, pero creo que estoy más en mi área de prevención y la sí, o sea, esto no tanto, pero sí, sobre todo hidalgo. Y yo que me dedico más a tumores, me piden muchos pacientes con termoponios, porque si se pueden ver, debutan como si fueran una enfermedad nodular. Yo les puedo poner en imágenes
para otro comentario, entonces ahora como una placa, arriba la primera ¿Esta? sí. Okay. Siempre yo les recomendaría que en los casos de silicosis hay que voltear a ver mucho el estilo. Son estas impresiones de aquí. Estas. Ustedes van a ver unas adenopatías que característicamente están calcificadas. ¿Cuál es la intención aquí? Eso es un signo clásico de una silicosis, ya en una etapa un poquito más de su crónica. ¿Cuál es el único diagnóstico diferencial que existe para esto, aparte de silicosis? Sarcoidosis. Y aparte de sarcoidosis, en una menor medida es tuberculosis. Pero evidentemente la tuberculosis te va a dar más síntomas a nivel del parénquima pulmonar. Entonces yo siempre le recomendaría que volvieran a ver mucho el medicina cuando tengamos un antecedente de silicosis. Pasa mucho que el paciente que lo vieron, me dijeron que tengo nódulos, no están usando oxígeno. Si se recomienda que sea una caminar o montar como usted nos espera. Son pacientes que tienen el antecedente con este tipo de alteraciones. Ahora, hay otros signos clásicos en cuanto a la silicosis. Son signos que nosotros, si quieres que lo descartemos, silicosis, más que nada como para ejemplificarles algunas cosas. Esta imagen es así. Nosotros conocemos algunas imágenes como signo de cabeza de medusa, porque son estas clásicas lesiones que ven aquí. Están calcificadas y por qué a veces le decimos cabeza de medusa. Si ustedes ven al paciente en este estado, digamos, y hoy tiene una tomografía previa, sí, es como una ilusión, pero van a ver que estas lesiones estaban más pegadas a la pared. Y después, conforme va pasando el tiempo, se van centrando hasta que quedan aquí. Y justo, ¿qué es lo que pasa? Por lo que luego a mí me lo refieren mucho a la clínica de tumores. Tiene cola pleural. Es el clásico signo para decirme, oye, parece cáncer porque tiene cola pleural. En sí, ¿cuál es el efecto de la psicosis? Que era lo que nos explicaba un poquito más, que sea un efecto de cicatrización y una progresión hacia la fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que esto migre, es que esas conexiones que se generan sobre la pleura retraen el parénquima. Entonces, se generan unas lesiones de este tipo con algo que ustedes pueden conocer como cola pleural, pero son como unas extensiones que se conectan a la pleura. Sí, es un signo también patognomónico para la presentación de silicosis. La silicosis por lo regular es bilateral y siempre van a estar calcificadas. O sea, todas las lesiones siempre van a tener una tendencia a la calcificación, precisamente por la fisiopatología que nos comentamos. Y entonces eso va a ser una diferencia muy importante para la abordaje de un paciente que sea un nódulo pulmonar, una tumoración contra una silicosis. Hay que recordar que en el nódulo pulmonar, no todos, pero la mayoría de los pacientes con una tendencia a la placas pleurales es patognomónico y es casi 100% que es alestosis. Ahora, yo aquí más o menos les preguntaría, ¿cuál es la razón? Yo soy un trabajador, inhalo asbesto. ¿En qué momento me guío a que me dé asbestosis? ¿En qué momento me guío a que me dé mesotelioma? Porque sigue siendo el mismo factor de riesgo, pero con una diferente presentación y con un diferente pronóstico. Estas son las placas pleurales. Son placas de elevación o engrosamiento pleural, pero prácticamente están separadas. Hay que recordar que lo que muchas veces conocemos como engrosamiento pleural, no particularmente, porque al final de los particulares es un término patológico o histopatológico, nosotros sí nos referimos como engrosamiento pleural. Cuando se trata de una lesión maligna, hay que recordar que son las tres caras o lo regular y tiene
una tendencia a hacer unas lobulaciones. Esta es la principal causa que hay que sospechar en mesotelioma o una metástasis de una carcinoma cerebral. En el caso de las mestosis con Wolver tienen esta separación. Entonces, el antecedente más esto es casi patognomónico de que es una mestosis. Ahora, más o menos aterrizando y explicando un poquito lo que es la fisiopatología, quería enseñar unas imágenes que tengo aquí. Puedes poner los tipos de fibra de las restas. No se conoce como tal, pero sí nos vamos a acercar mucho a que son una tendencia a una enfermedad que tiene un componente inmunitario. Si nosotros nos podemos saber, principalmente lo que vienen siendo las anfíbolas, este tipo de fibra de asbesto, son las que principalmente se relacionan con mesotelioma. ¿Por qué? Un poquito más es por la figura de la fibra. Las serpentinas se tiene una tendencia a que creen más asbestosis. ¿Por qué? Las anfíbolas son fibras rectas. No se va a ver mucho, pero son unas fibras rectas de este tipo. Sí, estamos a elaborar. Esta es la fibra. El problema es que nuestros macrófagos, nuestro sistema inmunitario, pero no se lo percibe. Esto que ven aquí es una electrónica con ciencia. Lo que vienen aquí son las reservas de defensa de los macrófagos. ¿Qué es lo que se genera? Pues los macrófagos alveolares tienen una tendencia a la rotación, pero no pierden su figura, su abogado. El problema es que cuando nosotros queremos estos quieren capturar una anfíbola que es de tendencia recta, no logran capturar la completa. ¿Qué es lo que pasa? Se hace una fagocitación defectuosa, que es la principal teoría. Fagocitación defectuosa, que tiene tendencia, se transporta a flujo, y luego se instala y se crea un componente inflamatorio, que es lo que genera la inflamación o la neural. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues yo siempre les digo a los presidentes, oye, porque sí, México somos uno de los países con más tendencia a esto, porque todos tenemos un mesotelioma. ¿Por qué? Se ha visto que para que tengas un mesotelioma, tienes que tener aparte un componente de exposición. Entonces, no por eso todos llegamos a desarrollar esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa a diferencia con las serpentinas? Son más sobradas, llega a darse con la captura de forma adecuada, se transporta a la pierna, no logra esa degradación o esa salida de los conductos linfáticos. ¿Qué es lo que pasa? Se queda implantada en la pierna y es lo que te va a generar las placas de las mestosis. Entonces, estos sí son como que signos patológicos. ¿Qué se ha visto en silicosis que termina el momento? Es esa fagocitación también defectuosa que llega a generar la regulación hacia la acumulación dentro del parénquima y también la diversidad. Y sobre todo también hay que recordar que el silicosis es muy importante. Nosotros incluso es una entidad que nosotros conocemos como clínico breve. Pacientes con silicosis tienen 3 veces más riesgo que una persona
estudiar sus causas conocidas, como de 50 a 200, porque precisamente está acaparando ese tipo de enfermedades. Como no dejan de ser enfermedades de tipo nodular, con algunas características tomográficas, hay una progresión de la fibrosis toda sin común. Es por eso que ya no van a encontrar mucha bibliografía y eso está englobando todo en la especificidad. Pues nada más para hacer esa aclaración, obviamente silicosis, lo que vemos de asbestosis todavía no están entrando a ese rubro, precisamente por las características de la arquitectura y por algunas características radiográficas que no comparten la molécula. Ya lo veremos en el monitoreo de hipersensibilidad. Vamos a ver que incluso hay patrones muy diferentes de presentación incluso de estas enfermedades, por la verdad es que también más complejo un enfermedad que sí es compleja incluso para hacer un diagnóstico correcto. No sé si entraría como riesgo de trabajo como tal o es por riesgo de tener una no, nosotros sí la consideramos a veces como un riesgo de trabajo. Nosotros, porque al final de cuentas el factor de exposición